Ella es Diana Francedi Carvajal Zapata, hija de Hernán y Marlene, hermana de Astrid Liliana, mamá de Alejandro y Julián. Diana nació el 26 de diciembre de 1980 en Guarne. Creció en la charanga y, como ella misma lo dice, aprendió de sus padres el valor del trabajo comunitario y las labores propias de la vida campesina. Diana fue reina de la cabulla, profesora del programa de educación para campesinos mayores y auxiliar de la emisora y el canal de televisión de Guarne. Con los años, se hizo profesional en comunicación social y obtuvo su título como magíster en relaciones públicas. Profesionalmente, siguió labrando su camino. Se desempeñó como profesional en comunicaciones de Cornare, estuvo al frente de la coordinación de relaciones corporativas en la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño, lideró la oficina asesora de comunicaciones de la Alcaldía de La Ceja y fue coordinadora de asuntos municipales y responsabilidad social de Socolflores. Usted puede comprarse un carro último modelo bacanísimo y se ahorra la plata de comprárselo, pero ¿cómo lo sostiene? Y el hospital hay que mejorarlo en infraestructura, en tecnología y tener un hospital muy bueno, primer nivel, con algunos servicios de segunda, que Guarne lo necesita. Pero no construir un hospital nuevo porque ha sido imposible para el sostenimiento y el mantenimiento. Hoy conversé con Diana Francedi, que se autodenomina como una mujer que le gusta llevar sus proyectos al siguiente nivel, que no se conforma con cumplir el objetivo, sino que siempre quiere ir más allá. Y por eso, ahora sueña con ser la primera alcaldesa de Guarne. Yo soy Daniel Urrea Muñoz y esto es Oílo Podcast, temporada 1, Guarne a las urnas. Diana, ¿qué más? ¿Cómo estás? Dani, muy bien, qué gusto estar acá y te felicito por este proyecto. Me encanta que los profesionales de Guarne vayan un poquito más allá de sus propósitos y vean en esto una oportunidad bonita de llegarle a la gente. Gracias, Diana. Diana, vamos a empezar por donde normalmente terminamos las entrevistas en todos lados y es ¿por qué deberían votar por Diana los guarneños? Que esa es la última, ¿no? Empecemos con esa. Nuestro proyecto considero que se diferencia en muchos matices. Primero porque es la recopilación de un cúmulo de años de experiencia tanto en lo público como en lo privado, que creo que dan ese análisis y panorama general de cómo administrar, de cómo gerenciar con un sentido social, con esta visión de desarrollo que tenemos y sobre todo, pues siendo mujer, creo que es una oportunidad maravillosa de que Guarne por primera vez tenga alcaldesa. Nosotros hemos pensado y planeado un programa de gobierno totalmente viable, lo estudiamos desde muchas perspectivas para poder presentar unas propuestas que de verdad potencien a Guarne a niveles superiores que creemos que hemos estado en un letargo y que es hora de que despertemos y que nos posicionemos. Dentro de ese plan de gobierno de ustedes, que si no me equivoco son 4 dimensiones fundamentales, ustedes hablan de algo clave y es el municipio para promover la igualdad de oportunidades, siendo inclusivo y próspero. Eso podemos hacer lo posible, Diana, en Guarne a partir del 1 de enero, o cuál es como el trabajo para que eso sea realidad. Hay algo de lo que yo parto, Daniel, y es que los hechos transformadores sí se empiezan a ver en un gobierno. No se va a cambiar todo de tajo en 4 años, pero sí se van a ver propuestas transformadoras. Y a partir de esta propuesta hay una palabra que nosotros definimos fundamental, que es equidad. La gente piensa que a todo el mundo hay que darle por igual, y no es por igual. Es de acuerdo a lo que tú necesitas, a qué tienes de bueno y qué has dado, pero también qué te complementa para estar mejor en tu garantía, en tu proyecto de vida. Entonces, por eso consideramos que es posible empezar a generar esos cambios. ¿Y cuánto debería tomar el tiempo? Eso no lo sabemos. O sea, es dejar la semilla al menos en los primeros 4 años. Sí, lo que pasa es que yo considero que Guarne ha estado con unos liderazgos políticos muy aislados, muy arraigados, muy de que siempre quieren estar las mismas personas, y cuando un proyecto político puede consolidarse, pueden haber transformaciones en el mediano y en el largo plazo, y es parte de lo que nosotros queremos proponer. Eso se gana ¿cómo? Primero con la confianza de la gente en que vea la transparencia y la ejecución de los recursos, y segundo con un equipo consolidado, profesional,
preferiblemente y mayoritariamente guarneño, porque yo también digo, en Guarne hay una cantidad de profesionales maravillosos que les guste la función pública y que estén dispuestos a trabajar desde lo público, pues si habrán perfiles que no se encuentren, pues se traerán, pero siendo muy específicos. Pero cuando se logra mayoritariamente que seamos los guarneños los que administremos y ayudemos a gestar esas transformaciones, seguramente sí vamos a poder generar en el mediano y en el largo plazo esos hechos de cambio. Yo tengo un ejemplo que me encanta poner de manifiesto ahora, desde lo público y desde lo cercano, y es con San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer fue un municipio que, por ejemplo, yo desde niña, mis vacaciones cuando salía de Semana Santa o de mitad de año era irme para San Vicente, alisarme los cartones por las lomas de allá, porque allá vivía mi bisabuela. Y San Vicente para mí siempre fue el mismo municipio, no cambiaba en absoluto, era como detenido en el tiempo. Hasta una administración que está terminando, es un alcalde que conozco, no es mi amigo, pero para que la gente no piense que estoy haciéndole promoción, sino que las cosas bonitas desde lo público se deben ejemplificar. Y empezó a hacer unos hechos transformadores para San Vicente que empezó como a salir a la luz, y eso es bonito. San Vicente, como digo yo, tiene aproximadamente 6-7 veces menos presupuesto que Guarne. Entonces, ¿qué es? Es el dinero, es la capacidad de ejecución del líder que está ahí. Entonces, a eso es a lo que nosotros queremos llegarle a la gente, y que tenga esa capacidad de analizar y de mirar el perfil de las personas que pueden estar administrando y liderando y representando a Guarne en todos los escenarios, que eso es también muy, muy, muy valioso, y que la gente debe sentir esa tranquilidad de que quien lo haga lo va a hacer muy bien a donde vaya. Diana, yo quería empezar hablando del agua, pero empecemos hablando del trabajo y del empleo, porque en Guarne pasa algo muy particular y tiene que ver mucho con lo que acabas de comentar. Y somos un municipio, pues, con vocación industrial. Definitivamente, pues, la misma región, el corredor, nos ha convertido en eso. Sin embargo, tenemos tasas de desempleo significativas, 14% en el municipio. San José, por ejemplo, tiene el 22% cuando tiene gran parte de las empresas. ¿Qué pasa? Pues que no hay empleo para los guarneños. ¿O qué es lo que no estamos haciendo los guarneños para que... Hay una oferta de empleo interesante permanente. Para mí la oferta de empleo permanente sí está en las industrias, sino que acá hay varios fenómenos. Primero es que ante esa demanda constante, esa oferta constante de trabajos, pues mucha gente no se acomoda, o ensaya aquí, ensaya acá, y si se aburre por X o Y razón, no hay problema en irse, porque se supone que muy rápido puede encontrar otra. Segundo, esa oferta no está apuntando a ese querer ir, ese sentir del guarneño. Y yo creo que el cambio generacional, hay que leerlo. Las generaciones que vienen son otras, con otros pensamientos, con otros quereres en su vida. Los jóvenes ahora no se cautivan porque van a tener un contrato a término indefinido, como muchos de pronto de nuestros papás ya tenían un contrato en término indefinido, ya vivían una vida planificada hasta que se jubilaran. Ya los muchachos quieren hacer con sus talentos otras cosas. Las redes sociales indudablemente han tenido una injerencia en ello. Y yo digo si los jóvenes están sintiendo eso y quieren emprender, pues, ¿para qué son buenos? ¿Cuál es ese propósito que tienen? ¿Cómo los podemos ayudar para que se visionen ahí? Porque yo digo, no solamente ser emprendedores más de 2 años no es un emprendedor. Un emprendedor es empezar algo para que después eso se pueda convertir en algo, en una empresa, algo en el largo aliento que pueda ir creciendo. Y esa es la idea. Entonces yo creo que la oferta permanente está, pero no apunta considerablemente a eso que los muchachos quieren hacer. Yo soy una defensora de cómo vamos nosotros a que las generaciones que vienen atrás vayan empoderándose de lo que viene. Y uno de los temas fuertes y que uno se encuentra en esas conversaciones permanentes con la comunidad y lo que llevamos en la construcción de este proyecto es en los campesinos. Muchos jóvenes del campo, pues los papás son muy queridos, no quieren seguir, ¿pero por qué? Porque han visto que sus papás hacen un esfuerzo impresionante por sostener una cosecha, pero que llega el momento del rédito económico y no hay nada. Entonces, pues, si eso no sirve económicamente, ¿yo qué me voy a meter ahí? Pero también es cómo vamos a ver de ese tema ancestral, de si yo tengo tierras y la productividad es importante, cómo empiezo a cautivar a estos jóvenes para que hereden eso, pero a la par de la tecnología. La tecnología hay que empezarla a implementar en los cultivos, en la producción, y los jóvenes son los llamados a que sigan eso, no necesariamente cultivar ancestralmente como sus papás, pero sí a mejorar la productividad de otras maneras alineados con lo que el mundo actual nos ofrece.
Entonces, para mí eso es importantísimo. Y las empresas, yo digo, solamente, además de la oferta meramente operacional, que es la gran mayoría, eso sin duda, bueno, ¿y los otros cargos qué? En la alta gerencia, en los medianos cargos, en los cargos de dirección, hay guarneños preparados para ello. Y yo creo que también ha sido un fenómeno de ese asentamiento industrial, porque como muchas vinieron exactamente trasladadas desde Medellín a Guarne, llegaron pues con ya un ecosistema de funcionamiento, de operación, y trajeron muchas de las personas que ya estaban ahí y no hicieron esa oferta para el guarneño. Entonces, por eso muchas personas ven las empresas solamente como para que sean obreras, sino para estar en el tema decisivo, que es también importante y que también aquí hay capacidad instalada para eso. ¿Y cómo hacemos para que nos empiecen a ver? Pues yo creo que eso tiene que ser un equilibrio entre el municipio y las empresas, con varios ganchos que se pueden hacer para que eso pase, desde el tema tributario, cómo podemos hacer algunos descuentos especiales, pero no solamente para que tengan obreros, sino también gente de otros niveles en las empresas. Las empresas, yo siento que llegan a Guarne y se desconectan mucho del contexto administrativo, porque, pues listo, llegan a Guarne pues por muchísimas razones, menos por la capacidad que tiene el municipio de atenderlos. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, nada más el tema de servicios públicos. Aquí las empresas llegan y no tienen cómo que la empresa de servicios públicos les atienda la demanda de lo que ellos pueden desechar. El tema de los recursos, pues ellos como bien o mal se organizan para atenderlo. El tema de la mitigación no siempre es el que uno espera que las empresas hagan con la comunidad. Entonces es momento de empezarnos a conectar. Y por eso nosotros tenemos ahí una propuesta muy importante, que es la creación de la Dirección Municipal de Responsabilidad Social Empresarial y Valores Compartidos del municipio. Es momento de que las empresas empiecen a conversar con la comunidad del municipio y que podamos hacer esa unión de sinergias, que el guarneño se sienta listo. Somos empresariales, pero se nota porque las empresas ellas están interactuando con nosotros, están apuntando, ayudando a solucionar necesidades, y también que los empresarios empiecen a ver un sistema desde el municipio equilibrado, que atienda necesidades, que sea honesto. Entonces, cuando podemos mejorar eso, yo creo que Guarne, ya esta vocación industrial la vamos a vivir todos bien y de buena manera, porque es una realidad que está. Ok, Diana, ¿y cómo hacemos esa vocación industrial? ¿Cómo la equilibramos con el tema del territorio, del medio ambiente? Hay un tema importantísimo que es la discusión del agua, que todos le seguimos huyendo, pero que es una realidad, y aquí comienza a ser latente la amenaza del líquido para los próximos años. ¿Cómo vinculamos esa discusión del agua a todo lo que nos está pasando en el municipio? Nosotros incluso el tema del agua lo tenemos como el principal pilar en todo para el territorio, porque pues, el agua es el líquido vital. El consumo de agua, digamos, a nivel industrial es masivo, aunque tienen la mayoría una capacidad de recircularla, de potenciarla. No se puede desconocer también el abandono que ha existido en la vigilancia de algunas empresas que no hacen bien esa tarea. Hace poquito yo creo que muchos veíamos la quebrada de la Mosca Rosada. Entonces yo digo, Dios, aquí ¿qué pasa? Ponles esa atención, que hay que estar vigilando cómo están haciendo las empresas con el uso del recurso. Adicional a ello, Dani, fuera de la parte industrial que listo está, es la expansión que hay urbana y en los alrededores en el campo guarneño. Entonces aquí hay un fenómeno que todos es a ojos vistos, que compran lotes grandes para después venderlos en parcelaciones. Y bueno, entonces ¿el agua qué? O aquí la cantidad de edificios, por ejemplo, que ya están en unas alturas impresionantes, y ya los últimos pisos, ¿cómo hacen para que esa agua sí llegue con la presión de vida, para que vivan y para que tengan como lavar o como bañarse? Entonces la gente piensa que llega por arte de magia. Yo siempre digo que cuando uno abre la llave, no se imagina la cantidad de cosas que hay para que esa agua llegue. Es como cuando los niños le preguntaban que de dónde sale la leche y dicen que de la nevera. Piensan que todo se pasa por arte de magia, cuando eso tiene que tener un ecosistema y sobre todo preservación. Y en el municipio no podemos hacernos de la vista gorda con algo fundamental, que son los acueductos. Los acueductos, digamos, los que vienen de esos procesos comunitarios. Yo siempre he dicho que la gente que está en el entorno son los que conocen los nacimientos, las microcuencas, dónde están esas áreas de protección,
el municipio qué sí tiene, qué le ha faltado por gestionar, por comprar, por proteger. Entonces, desde ahí también parte todo, y los acueductos necesitan una ayuda y una intervención impresionante para poder garantizar mínimamente que el agua que tienen sea constante y sea bueno y sea de calidad, porque no nos ganamos nada con que no tengamos todo siquiera acceso a un agua que podamos tomar. Entonces, eso es muy, muy, muy importante para garantizar, para organizar, y yo siempre pienso, Dani, que todo tiene que ser articulado. Por ejemplo, con el tema de los acueductos, ellos como lo que hacen, haciendo loable lo que han hecho en muchos años, algunos que son muy organizados, otros que les falta, pero el municipio sí debe estar ahí garantizando y ayudando para que todo funcione mejor. Debería haber un papá que de todas formas le acompaña a los hijos, ¿cierto? Sí, total, claro. Es que ese es el papel del Estado y el municipio es el Estado en el municipio. Ahora, seguimos pensando que el agua siga siendo de nosotros. Por supuesto. Mire, es que aquí hay algo... PM, Vea, eso ya está hace muchísimos años. Nosotros estamos ya dando el agua a Medellín hace mucho rato. Y hay algo que yo también he puesto, bueno, EPM muy queridos, pero ¿cómo ha sido esa gestión, esa relación con empresas públicas de Medellín? Hace más de 25 años, Empresas Públicas de Medellín hizo una intervención grande en Guarne en compensación, como fue la cofinanciación que hicieron para pavimentar Piedras Blancas, por ejemplo. Bueno, ¿y qué más ha pasado? ¿Cuál ha sido ese relacionamiento del municipio Empresas Públicas para ayudar a hacer otras cosas? Nosotros incluso tenemos pensado hacer unos corredores verdes de protección que tienen que ver con toda esa área de Arví nuestra, también de ese corredor bonito que tenemos en la Onda Alta o Pueblito. Entonces todo eso hay que hacerlo siempre con gestión. Daniel, aquí en Guarne nos ha faltado muchísima gestión, muchísimo relacionamiento con otras entidades que tienen que ver con Guarne, que pueden coayudar para que hagamos unos proyectos interesantes y que nos beneficien a todos. ¿Cuánto valdría, por ejemplo, lo de los senderos ecológicos? Es que los llamaban en el programa, creo. ¿Sí? Corredores, nosotros no los tenemos costeados todos de final, porque nosotros queremos es primero medir el territorio de qué hay en esas áreas colindantes, qué podemos proteger. Esos corredores verdes son para proteger la expansión en esas áreas de protección, ¿cierto? Y sobre todo porque tienen integrado un tema de cuidado de biodiversidad, o sea, no solamente por el agua, es también los animales que están aquí, los animales nativos, o sea, la cantidad de fauna y flora que hay que preservar, conservar, y que dentro del ecosistema mismo ayudan a que funcionen un poco de cosas. Entonces eso es fundamental para nosotros. No lo tenemos costeado, pero sí sabemos lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces eso es también muy importante. Como te digo, dentro de lo que nosotros planeamos, yo creo que hay muchas cosas que ha faltado, como esa visión, que no son imposibles y que no requieren tampoco un desgaste de recursos impresionantes. Es el querer, y como se dice en el argot popular, es la voluntad política, que siempre tiene que estar. Y la que siempre nos falta. Diana, así es. Todas las discusiones a la larga nos van a llevar siempre a un tema que es el tema de los servicios públicos, y estamos hablando de Guarne, un municipio a 20 kilómetros, 21 kilómetros de la segunda ciudad más importante del país, y que el 100% de la población no tiene los servicios básicos garantizados. ¿Qué han pensado con eso? ¿Cómo hacer como para seguir disminuyendo esa brecha que no debería estar sucediendo? Hay algo muy fundamental, y es que como Guarne ha crecido tan desorganizadamente, yo creo que aquí hay algunos llamados centros poblados que hoy en día necesitan una cantidad impresionante de garantías para estar mejor desde los servicios públicos, ¿cierto? Entonces ahí entran muchísimas discusiones, como lo que estamos hablando, pues, del agua, pero también del saneamiento básico. Aquí hay algunos proyectos, o sea, Guarne en sí, en infraestructura enterrada, como dice uno, para garantizar eso nos falta muchísimo. Aquí hay una desactualización impresionante. Aquí ya hay unos temas de colectores que hay que hacer para el tratamiento de aguas residuales, que tengo entendido que ya en esta administración se siguió como una secuencia importante de un proyecto que hay que hacer, pero que hay que continuar para poder atender a toda la demanda que hay.
Y aquí entro a hablar voy a poner un solo ejemplo, Chaparral. Chaparral necesita una planta de tratamiento de aguas residuales gigante por la cantidad de gente que hay y que vale muchísimos y vale muchísimos millones, pero hay que empezar con algo. Hay que pasar a hacer la caracterización para saber cómo se va a proyectar ese proyecto, dónde se va a hacer la planta, dónde se van a empezar a hacer las adecuaciones para llevar ese alcantarillado a eso, pero hay que empezarlo. O sea, lo que nosotros sí queremos es empezarlo y ese tipo de proyectos sí o sí las administraciones que lleguen tienen que culminar. Nosotros queremos hacer como esos tipos de proyectos transformadores que en el mediano plazo se haga. Nosotros proyectamos más o menos a 12 años, que si empezamos a hacer unos proyectos contundentes, fuertes, apalancados, legales, bien hechos, de confianza, en unos 12 años podamos estar mejor organizados. Y por supuesto, pues poniéndole mucha atención a un tema tan crítico como es el de planeación. En planeación hay que ponerle atención a muchos sectores. Yo pienso que el área misma, la capacidad humana no da para atender todo lo que hay. Entonces un tema es la planeación, un tema es la consultoría del ciudadano que llega perdido a querer hacer un poco de cosas y que el sistema no da y la gente no tiene la capacidad de hacer, el tema de la curaduría, que eso sería algo especializado aparte para poder atender esos licenciamientos y mirar que sí hayan garantías de cumplimiento para hacerse como se debe hacer y de acuerdo a un plan básico de ordenamiento territorial que me parece que nunca se ha respetado, pero bueno, nunca se ha respetado. Y hay una cosa muy importante y es que en este periodo que viene se debe hacer. Hay que entrar a revisión, sí. Entonces, es un reto bien importante. Es que esta pregunta no sé si tenga respuesta, Diana, pero la voy a embalar. Sí. O sea, ¿cómo hacemos para garantizar planeación, respetar ese PBOT, pero además ir de la mano con legalidad y que es algo que se ha hablado mucho, legalidad y confianza, que son dos cosas que infortunadamente se han perdido? O sea, y aquí incluso entramos en las dinámicas y la misma población aprendió de alguna forma cómo se están moviendo las cosas y se normalizó la ilegalidad entre comillas. Y en temas de planeación, cosas tan fáciles como, no, yo hago que eso después lo resuelvo. Y eso pasa a metros del parque principal y pasa a kilómetros. Y ¿cómo hacemos para lograr ese equilibrio? Es muy triste porque yo creo que en la cotidianidad está muy ahincado en la gente eso de echa la ley, echa la trampa. Y yo creo que el mismo sistema, por lo que yo digo, por la operacional que debe funcionar para atender al ciudadano cuando requiere algo para hacer y que quiera hacerlo legal y llegue y se empieza a encontrar con un poco de cosas, entonces no, pues mientras tanto hago y después legalizo. Muchos quizás legalicen y muchos se quedan así. O muchos por las condiciones económicas que tienen no lo hacen. Es algo difícil, pero que hay que empezarlo a hacer como ley lo ordena. Yo digo, el tema de planeación es demasiado sensible, es una queja permanente en las conversaciones que hay con la comunidad y yo creo que es la idoneidad de la gente que está ahí. Yo digo, ¿por qué no nos sentimos orgullosos de trabajar en la alcaldía? Pero un orgullo de hacer el trabajo muy bien hecho, de que me están pagando con recursos y que me debo a la gente. Entonces, total, es que eso es decir una garantía, soy funcionaria de la alcaldía, pero es por el orgullo, porque entre muchos soy yo el elegido para estar acá, ¿cierto? Ese es como el deber ser. Entonces, a eso nosotros queremos apuntarle. Yo creo también que hay un tema de control interno al interior de la alcaldía que hay que fortalecer muchísimo. Y bueno, nosotros pensamos que sí hay que hacer una modificación estructural al área, pero porque debe haber más gente para atender la cantidad de solicitudes. Yo quiero también énfasis en que a nosotros nos han hablado también de funcionarios que lo hacen muy bien, ¿cierto? De funcionarios honestos, que trabajan, que sí hacen las cosas como corresponde y ese de verdad es el deber ser al que debemos apuntar. Entonces, es difícil, no es algo utópico, pero hay que empezar a hacer una transformación desde ahí. Y yo digo, las cosas buenas que se hagan en Guarne se van a ver. Eso es energético, o sea, yo creo plenamente en eso. Ojalá. Para que cerremos el tema de servicios y todo esto, uno, ¿es viable o realista pensar en la posibilidad de la construcción del alcantarillado para todo el municipio? Y dos, ¿qué va a pasar con el famoso tanque de Montañés, el tanque de abastecimiento que
que ni sí ni no. Bueno, en cuanto a lo del tanque, empiezo por ahí. Yo creo que corresponde a lo que deben estar haciendo, que son las acciones pues de cumplimiento de las garantías de que eso debe quedar en óptimas condiciones para lo que fue contratado. Entonces, eso hay que empezar por ahí. Hay que acudir a los mecanismos legales para que eso sí sirva como corresponde para lo que se planeó y se ejecutó. Y segundo, el tema del alcantarillado para todo el municipio, hay que empezarlo a desarrollar por tramos. Yo creo que pues para uno decir que ya que en 4 años se va a hacer, eso es pues algo imposible. Yo en lo posible, totalmente lo inviable ni lo menciono. Yo no creo expectativas de algo que no se puede hacer porque prefiero, sea lo que sea, con la verdad, desde lo que nosotros investigamos, porque como yo digo, soy candidata, pongo aquí la cara, pero yo no soy yo sola. Hay un equipo de personas también que saben, a los que acudimos, con los que estamos y construimos, y tratamos de hacer un trabajo muy responsable, porque de eso de generar palomitas que la gente se pega de eso y después se estrella, me parece inconcebible. Y como yo también he sido ciudadana que me he estrellado, porque uno ha confiado en otras personas y ve que no ha pasado nada más allá de lo normalito para seguir igual. Entonces yo sé que se sienten eso, entonces no quisiera generar una vaina de esas. Entonces lo que sí es empezar a hacer proyectos transformadores, equilibrados, por partes, para poder atender en ese mediano plazo a lo que se necesita en Guarne, porque como yo te decía, lo que hay enterrado son unas cositas chiquitas que no cumplen con nada a la cantidad de la demanda de lo que tenemos ahora en el municipio. Bueno, Diana, todo para hacer y pues, hay que hablar de educación y empecemos por algo que es una estructura, por lo que entiendo, pero que además debe transformar el municipio, y es el campo de educación superior, innovación y emprendimiento. ¿Cómo hacerlo posible? Sobre todo porque llevamos años escuchando muchas ideas en torno a eso, pero a la larga ninguno termina comprometido realmente con eso. Nosotros con el campus lo que queremos es ofrecer un sitio que no es construir una universidad. O sea, eso sí es para que la gente, eso no es construir una universidad, es tener un lugar donde los guarneños puedan, o sea, dotado, ¿cierto?, con un equipamiento tecnológico, que puedan tener sistemas, internet, toda la organización, todo lo mínimo para que la gente vaya a las universidades que sean con las que podamos hacer convenios, la gente esté aquí estudiando. Yo fui una persona que me he formado también mucho a través de la virtualidad, y eso es un regalo y una disciplina con uno mismo. Cuando uno es bueno, cuando uno es juicioso, uno es bueno desde la universidad que sea. Entonces queremos también garantizar eso. O sea, el tema educativo y de que la realización personal, cuando las personas lo tienen en su proyecto de vida, no todos lo tienen, y eso es importante también que quede como esa claridad, pero los que sí lo tienen, los que les gusta educarse, luchar por profesionalizarse en algo, deben tener los recursos necesarios, primero desde el municipio, a través del campus lo vamos a poder lograr, pero también los que quieren ir y desplazarse a otras ciudades, pues no solamente es el tema del tiquete, o ser más inclusivos y más equitativos con el tema del tiquete, porque yo digo, el tema del tiquete es ayuda, ¿cómo está esa caracterización de personas que lo están recibiendo? Porque me parece terrible que haya gente que tiene capacidad y que se lo quiten a los que no la tienen. Y que además saben que tienen la capacidad. Y es que es impresionante, y no solamente es desplazarme de aquí para Medellín, o sea, hay gente que vive en vereda, entonces que el micro, lo que sea que tengan, cómo hacen, entonces a eso lo que yo me refiero cuando hablo de equidad, es apuntar a ese tipo de soluciones. Entonces el campus, nosotros tenemos pensado, por ejemplo, hay muchas posibilidades, ¿cierto?, para hacerlo, pero, por ejemplo, a mí el Colegio Gasachas me parece que es una infraestructura muy buena que está, de cierta manera, desperdiciada, porque acoge una infraestructura buena que se puede mejorar de muchas maneras y que tiene un entorno natural bonito y agradable, y qué bueno potenciarlo. Puede que el campus funcione allá, que sea agradable para la gente ir hasta allá, que se sienta también en ese ambiente, como yo lo digo, yo quiero mucho la Universidad de Antioquia, como tiene la seccional acá del Oriente, que es como ese ambiente así que se vive como universitario, de compartir, pero a la vez natural. Entonces yo creo que Guarne podría proporcionar perfectamente eso. Y también aquí hay una parte importante de gestión con las universidades.
qué tipo de universidades hay, cuál es esa oferta, qué tipo de convenios podemos hacer con esas universidades para descuentos para guarneños por X o Y razones, de acuerdo a cómo estén sus realidades económicas, familiares, de estructura, y que puedan atender a eso que yo quiero profesionalizarme, con esa oferta que tiene la universidad y con mi realidad, para que puedan conversar y podamos hacer realidad que muchas más personas se eduquen y estén desde aquí y puedan ser profesionales desde cualquier universidad. O sea, el campus no es solamente para X, Y o Z, sino puede ir de la A a la Z con un mundo de posibilidades y que la gente encuentre ahí ese punto para educarse. ¿Y cómo metemos en esa ecuación, Diana, la educación para la inclusión? Pues para las personas discapacitadas, para las personas que de alguna forma pues siempre han visto cerradas muchas posibilidades. ¿Cómo permitirle al ciego, al sordo, al que quiere también tener la verdadera inclusión? A la verdadera inclusión, más allá de cambiar una letra. Sí, yo creo que la inclusión es de que nos entendamos y nos queramos todos como seres humanos con las mismas garantías y posibilidades. Claro, el campus también tiene que tener el acceso a ese tipo de acondicionamientos. Por eso yo decía que es la infraestructura y el equipamiento necesario para todos, y ahí perfectamente caben. Y yo creo que el tema de inclusión que han tenido, en ejemplo, algunas universidades, es momento de empezarlo a traer y a descentralizarlo a municipios como el de nosotros, que vamos a acondicionar un lugar así, que vamos a tener la apertura, y que de acuerdo a esas experiencias, a lo que ya tienen montado, lo que ha dado resultado, cómo lo podemos traer para Guarne, y por supuesto que le vamos a apuntar muchísimo a eso. Y hablemos de la educación. ¿Cuál sería la palabra? Educación con sentido social. ¿Cómo hacemos para que el guarneño también entre en esa discusión? Porque creo que aquí también hay otro problema, y es, pues, educarnos también es entender el municipio, cuidar el municipio, creer el municipio. ¿Qué hacemos respecto a eso? Como todo ese sentido social de los guarneños. Para mí la academia te abre los ojos a una mirada del mundo. O sea, yo digo, la academia no te hace mejor o peor persona, porque eso está en ti, eso emana de ti, de tus valores, de lo que eres y de lo que no se estudia en ninguna parte, porque es tu ser. Pero la academia es importantísima porque te abre un mundo de posibilidades, de ver y entender realidades, y cuando uno tiene esa apertura de vida, de mente, puede entender muchas cosas y puede aportar al municipio. Por ejemplo, el hecho de que yo esté hoy de candidata, yo considero que es porque he visto tantas cosas posibles, viables, realizables en otros escenarios, en otros municipios, que yo digo, ¿por qué no se pueden hacer en Guarne? Yo creo que se puede hacer así, o sea, no necesito ser alcaldesa para brillar, para que me vean, porque yo he tenido la fortuna de hacer por la gente, y yo siempre he dicho, uno puede ayudar a la gente sin estar en política, eso es pues evidente, cuando uno quiere hacerlo lo hace. Entonces la educación sí te abre otras posibilidades, y estoy segura que aquí, y sobre todo porque la gente le teme o la gente le da pereza al proceso, la gente le cuesta tener una disciplina para algo, somos la mayoría en nuestro entorno, en nuestra cultura somos indisciplinados, entonces el madrugar, el atender una clase, el hacer un trabajo y responder, la famosa tesis, trabajo de grado, práctica, que es lo que es el enredo de muchos al final para culminar, eso te forman otras capacidades para la vida misma, porque tú igual sales de la universidad, de la academia, y es, wow, salí, enfréntese a la vida, enfréntese a los mecanismos, enfréntese a los trabajos, y ese aprendizaje es lo que te hace tener como las agallas necesarias para resolver constantemente situaciones, y sobre todo lo que es la vida, que es la decisión. Pues todos los días estás tomando decisiones, y esa formación te la da la academia sin lugar a dudas, y la experiencia con la que tú ya vas enfrentando la vida desde lo que vas haciendo a nivel laboral. Y yo creo que cuando uno ama el municipio, a ver, vivir en un pueblo para mí es muy significativo. Yo hablo con muchas personas que viven en ciudad y dicen, tan bueno vivir en pueblo. Sí, vivir en pueblo es muy lindo. ¿Por qué? Porque ahora, aunque hay un fenómeno de que no es porque nos conozcamos o no con la gente, pero uno sí más o menos sabe las realidades, qué hay, qué puedo aportar. Y yo digo que tiene que ser uno muy inhumano para no querer ayudar y hacer algo por el pueblo. Entonces, me gustó mucho esa pregunta, pero me puedo quedar aquí mucho hablando. Sí, podríamos hacer 10 programas solo de tu programa. La última, para que cerremos el tema de educación. Creo que son 3 programas los únicos que hablan de inteligencia artificial y de vincularla como en la discusión.
cómo se come eso, porque hay muchas discusiones en torno a si es bueno o es malo, y ustedes dentro del programa pues se apropian del tema y entienden que tiene mucha potencialidad. Lo que pasa es que eso ya llegó, o sea, yo digo que la gente piensa que el tema futurista es de película y que no tiene nada que ver con la realidad. Estamos, o sea, con eso constante, el tema de tener un celular, de estar permanentemente en contacto con cosas, hay que empezar por algo como para masticarlo, que la gente lo entienda un poco más. El tema del análisis de los datos. Dios, usted ya sabe qué, cómo le gusta, cómo hace, y de ahí se hace un tema de marketing que te involucra y te lleva a lo que quieres hacer, quieres comprar. Entonces, por ejemplo, la cuarta revolución industrial, que más o menos es como se define todo lo que hacemos ahora, a lo que estamos vinculado, las empresas ya lo están utilizando mucho. Y aquí hay algo con lo que hay que empezar, y es, por ejemplo, el tema de seguridad para vincular. Voy a hacer un ejemplo. Aquí siempre la gente me dice, Diana, y el tema de seguridad y esto. Yo, aquí el tema de seguridad no va a funcionar, primero, sin dos cosas. Si la vinculación de la gente, porque la seguridad tiene que ser integral, no tenemos que tirarle siempre todo para la policía y ya. Y segundo, sin tecnología. Y la tecnología tiene que empezar a vincularse, por ejemplo, con un centro de monitoreo acorde. Y un centro de monitoreo que requiere cámaras con capacidad, con muy buena capacidad. Cámaras primero, que funcionen, que graben en 360, que tener un centro de monitoreo con una capacidad de grabación por muchos días para poder, con un personal que esté ahí mirando ese centro de monitoreo y que esté capacitado para evaluar situaciones y hacerle seguimiento, hacer planes candados. Pero también inteligencia artificial, que ya está modelada en muchas partes, identificaciones faciales de cosas, daticos que se empiezan a manejar y que pueden empezar a hacer evidencias para atender la parte delincuencial y que puedan ayudar a juzgar y llevar a cabo y eficazmente las detenciones de personas que infringen la norma. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de lo que hay que hacer con inversión en tecnología para garantizar seguridad. Y que la gente, yo digo, nosotros estamos en un oriente antioqueño, o sea, a mí yo digo, la gente no se puede descontextualizar de Guarne en lo que hace parte. Y por fortuna en el oriente antioqueño, por ejemplo, tenemos acompañamiento de fuerza pública de muchos frentes. Aquí lo único que no hay es la marina, porque no hay mar. Aquí están todas las fuerzas. ¿Cómo vamos a gestionar esa interrelación de fuerzas que están aquí a menos de 20 minutos para ciertas actuaciones y generar esa seguridad en estos municipios que tienen la fortuna de estar, que estamos casi conurbados todos? Entonces eso es muy importante a tener en cuenta. Sobre todo porque aquí pasa algo también, y es que pues la solución que le hemos dado a temas de seguridad es que nos hacemos los de la lista gorda. Sí, total. Hay presencia de grupos realmente ya organizados, microtráfico, pero ninguno ha querido entender qué está pasando. Hay algo, y es que eso no, lamentablemente, por lo que es nuestro sistema colombiano, nunca se va a acabar, pero controlar sí. Con acciones permanentes sí se pueden controlar, y eso es lo que nosotros le queremos apuntar. Y antes de terminar, que involucre inteligencia artificial con seguridad, es el tema de inteligencia artificial también es que a los jóvenes eso les cautiva. Espero que muchos guarneños sepan, por ejemplo, de lo que alcanzó a hacer Ruta N, que en muchos desarrollos de proyectos importantísimos en los que se vinculaban a una capacidad intelectual de unos jóvenes. Yo digo, ellos no quieren de pronto hacer otras cosas, pero hay muchos jóvenes que, como dicen, que nacieron con el chip de la tecnología. Bueno, ¿cómo va a poner a guarneños a que empiecen a diseñar proyectos y programas que apunten a inteligencia artificial? Entonces eso es, mejor dicho, ya un tema de contexto, de trabajo aquí y en muchísimas partes y multinacionales, y son trabajos que requieren un desarrollo de intelectualidad y que no necesariamente tienen que desplazarse en muchas partes como muchos quieren trabajar desde la casa. Entonces eso nosotros también queremos apuntarle. Bien, hay otro tema, pues los voy a juntar porque el tiempo lastimosamente no podemos, pero ¿qué hacemos con la cultura del deporte? Sobre todo porque pasan dos cosas. Uno, la cultura, lastimosamente, pese a todas las expresiones que tenemos, creo que sí ha entendido en Guarne como la estructura de la Casa de la Cultura, y la discusión se ha generado en torno a tener un edificio y ya, y se nos ha olvidado realmente apoyar y expandir más. ¿Cómo vamos a vincular eso? Y dos, el deporte y ese trabajo con el INDER, que si bien sigue creciendo, cada vez tiene más impacto.
la manera en que lo seguimos midiendo sigue siendo como en términos deportivos, de competencia, de medallas en juegos departamentales, y muchas veces se nos olvida la señora del común que quiere una cancha para ir a jugar, el señor que quiere ir a patear al estadio y no puede, cómo generar esa relación también con la comunidad. Bueno, en el tema cultural, que es muy, muy, muy importante, porque es como afianzar los talentos y esa forma de interrelacionarnos en grupos con otras personas, que es muy valioso. Nosotros tenemos la idea, ojalá, de independizar el tema de la cultura. O sea, la cultura tiene que tener una cabeza, un liderazgo, sea o a través de una subsecretaría, una dirección, o porque en un instituto de cultura, ¿cierto? Porque al descentralizarlo hay algo importantísimo, que es la gestión de una persona idónea que esté ahí al frente y que pueda tener la capacidad de tejer esos lazos para hacer que la cultura sea más funcional. Todo tiene que estar totalmente descentralizado, no solamente con programas aquí, sino en todas partes. El acceso tiene que garantizarse para todo el territorio del municipio. Y sobre todo también es que esas potencialidades y esos talentos, tanto lo cultural como lo deportivo, se vuelven en embajadores guarneños. Y los embajadores guarneños son las personas que llegan a muchas latitudes expandiendo lo que somos y vendiendo la marca de Guarne. Entonces, no solamente es por concursos acá, sino a nivel internacional. Bueno, ¿cómo están esos guarneños? ¿Qué tipo de apoyos tienen? Por ejemplo, uno se da cuenta de muchos grupos que no necesariamente tienen que estar vinculados con la Casa de la Cultura, pero que hacen cultura, son de Guarne, entonces ellos también tienen que estar amparados en ese sistema cultural del municipio. Ahí quiero ser respetuosa con los proyectos que hay respecto a la nueva Casa de la Cultura, pero de primera mano sé, por ejemplo, que esa proyección de ese nuevo proyecto no va a atender todos los programas que hay, y yo siempre he venido conversando con la gente. Hay que diseñar programas en prospectiva, proyectos en prospectiva. Yo no puedo pensar en solucionar una cosa para allá si no mido mínimamente para 20 años. Entonces ya va a llegar una Casa de la Cultura en la que quedó chiquita y que entonces hay que operar en otra subsede rarísima. O sea, ¿por qué no hicimos una cosa pensando? Eso ha sido un tema, yo creo que de liderazgo impresionante. Yo siempre he dicho, aquí nunca nos han pensado en el futuro. Y yo creo que es la diferencia con los países desarrollados. Ellos siempre piensan en el largo plazo. Aquí es como para solucionar y mitigar los momenticos y ya, y entonces ya empieza a crecerse la bola de nieve porque no atendemos todo lo que hay. Entonces el tema cultural es fundamental de apoyarlos, de que todo ese talento que hay sí siga conservándose, y algo que le queremos apuntar muchísimo es a lo patrimonial. Lo patrimonial es fundamental para que el guarneño se arraigue, para que nos vendamos como Guarne en esos distintivos respecto a otros municipios, y que podemos vender y explorar muchísimo más. Y el tema deportivo, pues yo digo, Daniel, ¿vos te imaginas que aquí no hubieran hecho los Juegos Suramericanos? ¿Qué sería de Guarne? Si esta infraestructura ya se quedó, si lo que hay no alcanza siquiera para atender los semilleros de todo lo que hay, como tú dices, o sea, no solamente listo y está bien, yo soy papá, mamá, tengo mi niño que lo llevo a X o Y, Z, y me mato por llevarlo, por los entrenamientos, por lo que hay, pero qué rico yo hacer otra cosa mientras tanto. ¿Dónde? Si nada más la planeación de los profes es impresionante para los escenarios. Nosotros le apuntamos a la creación del Coliseo Mayor, que yo creo que eso también es un proyecto que también vale mucho, pero sí, mejor dicho, le quiero meter el alma y la vida a eso para hacerlo realidad, porque también a partir de ese Coliseo Mayor podríamos atender muchas de las necesidades que hay de espacios y de hacer proyectos grandes, eventos grandes. A mí me encanta que podamos dinamizar la economía y lo que somos a través de eventos grandes y bien planeados. Y tenemos que empezar a proyectar a partir de esos eventos grandes un poco de cosas. El tema hotelero más sostenible y que sea más bueno en Guarne, que podamos acoger más personas. De ahí el tema comercial se pega, pero entonces también eso requiere una infraestructura. Y hay algo fundamental ahí en todo ese ecosistema donde está asentada la mayor parte de nuestras actividades deportivas, y hay unas zonas que, bueno, ¿qué va a pasar con eso? Eso que llamamos campo de tiro, ¿qué? La piscina y es evidente que hace falta como 4 piscinas más. La demanda es permanente y la gente pensaba que en Guarne por fin se quedó una piscina, que no, y pues ya quedó más que evidente que sí,
que hay talento para eso y sobre todo, como digo, es que es para la comunidad. O sea, por ejemplo, yo fui una persona que nunca fui chica deportiva. A mí me costó en el colegio, por ejemplo, hacer el saque de voleibol. Para mí eso era el tramo porque yo era buena para otras cosas. Pero qué rico. Física era para descansar. No, yo sí, ¿sabes qué era? No, yo como toda la vida caminé para arriba y para abajo. Yo era de muy buena resistencia física, pero no de un deporte porque yo era buena para otras cosas, ¿cierto? Pero qué rico ir a piscina, qué rico ir y ensayar el tenis, no sé, y yo sé que mucha gente quiere vivir eso. Y sabes que hay otro tema de inclusión ahí, en los gimnasios que sean también para las personas que tienen discapacidades de alguna manera, pero que sean unos gimnasios inclusivos, al aire libre, pero que todos puedan acudir. Entonces, exactamente, entonces a todo eso, pues, que el tema el sistema deportivo de alto rendimiento, que ya está pues súper estudiado, que Guarne por las condiciones geográficas aquí sería algo importante y que le podría entrar al municipio recursos. ¿Cómo acondicionamos un lugar de acondicionamiento de alto rendimiento deportivo que sea a nivel nacional y que Guarne también sea un referente para eso? El tema de la medicina deportiva, lo que están haciendo aquí los muchachos es valiosísimo, eso se puede potenciar, mejor dicho, a otro nivel para que la gente, para que la comunidad pueda acceder a ese servicio y no tener que irse para Río Negro, para Medellín, sino que aquí se pueda vivir. Y el tema de talentos deportivos, a nosotros nos parece que es muy importante y que hay muchos deportistas que pueden proyectarse y que no, o están por aparte o porque tiene un papá y una mamá que está ahí detrás de ese deportista apoyándolo, pero qué bueno que el municipio pudiera hacer de esos deportistas unos íconos para la gente. O sea, aquí últimamente en esta generación que ya nos ha tocado ver estos chicos que han resurgido, que ya tenemos algunos, por ejemplo, futbolistas profesionales, y ellos bien manejado esta imagen de ellos, primero porque se lo merecen, por lo que son, por esa disciplina impresionante que han tenido, pero que sean referentes para las generaciones que vienen. A mí me parece que eso es muy potente. Las últimas dos, Diana. Todo ese progreso del que has hablado debería ir de la mano también con un asunto de movilidad. ¿Qué vamos a hacer con el eterno dilema de la movilidad acá? Yo tengo una cosa, Dani, es que a mí yo digo, pero de manera pues chistosa, que me provoca amasar y volver a hacer aguarra en lo urbano, ¿cierto? Por el desorden en el que crecimos. Aquí hay algo fundamental, es que aquí para mejorar la movilidad hay que hacer calles nuevas. Y hacer calles nuevas no es fácil, porque hay que proyectarlas, saberlas proyectar. Hay que generar un plan de inversión para comprar los predios o las casas que estén ahí y poder hacerlas y desatrancar. O sea, eso es fundamental, porque si no, no tenemos cómo. Aquí hay que planear, pero al menos proyectarlas, ¿cierto? Al menos proyectarlas. Qué rico poder hacer algo bien organizado y mostrarle a la gente, mire, más o menos por acá va a pasar, para empezar a sensibilizar. La gente tiene que hacer partícipe de estos proyectos sociales que nos involucran a todos. Aquí hay algo básico para la movilidad. Primero, la señalización. Aquí viene una persona y no sabe si es para arriba, para abajo, en doble vía. A mí me parece increíble que no haya en cada esquina una señalización y que yo digo, eso vale miles de millones. No. Entonces, la señalización es importante. Lamentablemente, aquí han construido nuevos edificios sin parqueaderos. ¿Y sabes por qué, Dani? Porque pagan la multa de no construir parqueadero, entonces no pasa nada. Dios mío, aquí eso se debería ser una exigencia. Si son más 2 o 3 pisos para unos apartamentos, deberían tener parqueadero. Entonces, por eso el fenómeno de carros en la calle es impresionante. Aquí se ha hecho también un proyecto para incentivar la construcción de parqueaderos, pero nos quedamos pequeños. Uno todavía ve lotes baldíos, qué rico aquí un proyecto de parqueadero bien organizado para hacer. Y una Secretaría de Movilidad, pues aunque ya se empezó, exactamente, con más gente y aquí que empezar a hacer muchísimas cosas, o sea, empezarse a proyectar, sí, pero tiene que ser con medidas de ese tipo. Yo no creo que sean antipopulares, por ejemplo, para el tema de la movilidad, pero sí requieren de una inversión gigante y una proyección muy grande para poder hacer realidad. Y yo, obviamente, si por mi casa tengo una casa y por aquí va a pasar una calle, pues yo no la voy a regalar, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para acercarnos, para tener un presupuesto donde garanticemos que va a ser una buena compra y que esa persona pues obviamente solucione eso y se pueda ir tranquila y poder despejar para poder hacer calles nuevas? Pero de otra manera no nos vamos a poder desembotellar. Crecimos muy desorganizados, entonces el desorden que hay acumulado
hay que empezar a reestructurarlo de alguna manera. Y nosotros sí tenemos pensado eso. Y adicional, Dani, aquí hay unas calles que están proyectadas hace años, empezadas, y ahí están y ahí están. Y ahí están. Y eso nos lleva al último punto, y es el tema del espacio público, Diana. Yo tal vez me equivoque, pero siento que los últimos tiempos es donde más espacio público se ha perdido, sobre todo para la gente. Se normalizó que el señor del negocio saca su... Primero ponían un letrerito, ya sacan eso, una vitrina, y ya luego sacan unas mesas. Los carros parquean en cualquier lado. En el parque vemos 3, 4 carros parqueados dentro del parque. Locales que abren la puerta y la atraviesan en toda la acera, y las personas se tienen que chocar con ese tipo. ¿Cómo hacemos para recuperar ese espacio y también, pues, en muchos casos, aprovecharlo incluso para generar recursos? Lo que pasa es que, a ver, aquí hay unas figuras de personas que están manejando el espacio público, pero no sé, pues, porque quiero ser respetuosa de cómo en sí lo están haciendo y manejando. La sensibilización y la cultura ciudadana tiene que empezar por ahí. Yo creo, vean, por ejemplo, las calles de Guarna son estrechas, ¿cierto? Hay una normativa por ordenanza departamental que dieron para el tema de inclusión, de hacer los andenes como los hicieron, con los reglamentos que hicieron. Entonces eso, digamos que, y al hacerlo es para el acceso de la gente, y la gente pensó que era para que pudiera sacar los letreros. Para poder sacar el letrero, para que abra la puerta abierta. Exactamente. Entonces ese es un tema muy riguroso que hay que empezar a hacer, a poner orden. Eso sí son medidas impopulares, pero que hay que tomar, porque hay que empezar a sancionar. O sea, el tema es de cumplimiento de ley, hay que hacerlo y hay que darle prioridad a la gente. Y sobre todo, sabes que el acceso, yo he visto, por ejemplo, muchas personas que están supuestamente esos andenes, pero ni siquiera tienen acceso a una persona en silla de ruedas, ni cabe. Entonces yo digo, no caben, o sea, son unas cositas así chiquiticas. Entonces eso también está mal hecho. O sea, me parece que ese tema de acceso aquí en el municipio nos falta muchísimo. Y desde la Secretaría de Gobierno, pues, que se supone que son los que deben hacer como esa minuciosa inspección y vigilancia de este tipo de cosas, hay que empezar a ser de verdad rigurosos con que se cumpla. Y el tema del peatón y de nosotros como ciudadanos en el espacio público es importantísimo. Yo creo que aquí tenemos, en áreas de que podamos disfrutar de espacio público es supremamente poquito para la cantidad de habitantes que somos. Y no solamente eso, que es importante, pero que otros lugares de esparcimiento público tenemos. Aquí yo digo, aquí hay que hacer parques de la familia. Aquí una familia básica, normal, exactamente. Por eso, y eso es lo que voy a... Aquí una persona que tiene niños, con las condiciones económicas tan duras que hay ahora, nada más mercar se triplicó para comprar un mercado medianamente básico. ¿Con qué dinero va a tener una familia para sacar a su niño a llevarlo a un centro comercial, por ejemplo, a pagarle para que se vaya un rato a una piscina de pelotas? Y eso es costosísimo. No todo el mundo, todas las personas de Guarne pueden hacer eso. ¿Qué parques públicos aquí hay adecuados para llevar a los niños? Parquecito San Francisco ya más de 25 años, medio ahí le ha puesto la mano, pero también, ¿qué hacen? Entonces es muy triste, o sea, que venir otros tipos de parques, de tipos de diversión, de que el papá vaya y encuentre y deje a su niño esto, pero también yo puedo encontrar algo para hacer, para leer, para el tema de los museos, el tema de... O sea, aquí nos falta un equipamiento impresionante para que todos seamos atendidos libres y gratuitos. Entonces, eso nos falta muchísimo y eso también hay que apuntarle, y eso tiene que apuntar a la cantidad de espacio que los guarneños tenemos que tener para disfrutar. Ya no, vamos a cerrar con un jueguito. Te voy a hacer 20 preguntas de respuesta sí o no, ¿ok? Pero tienes la posibilidad de escoger una en la que tú digas, quiero decir por qué, solo una. ¿Puedo justificar ese? Para justificar, no, ese solo sí. una. Y yo puedo escoger otra, ¿ok? 20. Sí, te hago 20, tú dices, no, aquí quiero, puedes esperar hasta el final o después de que te la haga. Listo. ¿Ok? ¿Empezamos? Empezamos. ¿Construir un nuevo hospital en Guarne? No. ¿Haría alianza con algún candidato? Sí. Si la alianza indica que usted no sería la candidata para las elecciones, ¿lo haría igual? Sí. ¿Votaría por otro candidato que no fuera usted? En una alianza, sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Es Guarne un municipio seguro? No. ¿Es Guarne un municipio fiquero? No.
¿Cree que en Guarne es posible gobernar sin corrupción? Sí. ¿Hay que disminuir la figura de prestación de servicios dentro de la administración municipal? Sí. ¿Debería volver la gente al campo? Sí. ¿Es Guarne un pueblo que garantiza las oportunidades para los guarneños? No. ¿Es Guarne un espacio abierto para la expresión cultural? No. ¿Somos incluyentes? No. ¿Puede la comunidad LGBTI+ vivir de forma abierta, libre y segura en nuestro municipio? No. ¿Cree que el Consejo de Guarne ha hecho un trabajo transparente? No. ¿Fue buena la alcaldía actual? Es que es muy difícil, porque siempre hay... Muy difícil. Paso. Paso. ¿Reelegiría a alguno de los funcionarios de la actual administración? ¿Funcionarios de gabinete? Sí. No. ¿Tendrá la mujer un papel clave en su gobierno? Sí. ¿Terminará usted el Parque Lineal y la carrera 53, 52A? 52A. Sí. ¿Le daría trabajo a un exalcalde? Depende del exalcalde. Faltan. ¿Quiere justificar eso? Quiero justificar la primera, la del hospital, Ok, pero ahorita. no. Entonces la última sería, ¿parque peatonal sí o no? El parque principal. No, hasta que nos organicemos un poco de cosas. Bueno, voy a justificar la primera. El tema del hospital es un hospital nuevo. Lo que pasa es que la gente tiene como esa expectativa de que el super, hiper, mega hospital. Y yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Usted puede comprarse un carro último modelo bacanísimo y se ahorra la plata de comprárselo, pero ¿cómo lo sostiene? Y el hospital hay que mejorarlo en infraestructura, en tecnología y tener un hospital muy bueno, primer nivel, con algunos servicios de segunda, que Guarne lo necesita. Pero no construir un hospital nuevo porque ha sido imposible para el sostenimiento del mantenimiento, a no ser que se proyecte en el largo plazo un superlote que se compre, un inicio de algo muy bueno para ese traslado y que se siga en el tiempo. Pero ya está demostrado que aquí son muy incapaces de consolidar este tipo de proyectos de largo aliento y cuando el hospital lo han podido empezar hace mucho rato no se ha hecho absolutamente nada. Entonces es justificar eso. Obviamente el hospital es uno de los proyectos que hay que hacer y que la gente pide a gritos, pero no, que nuevo y que se va a hacer en 4 años y que un superhospital para la sostenibilidad que significa un hospital, que es una empresa de venta de servicios en ese tipo de niveles, sé que no es viable para Guarne. Y el Consejo, Diana, esa es mi pregunta, ¿por qué el Consejo no hizo un ejercicio transparente? Yo considero que hay algunos concejales que se destacan, otros creo que pasaron más de agache. Considero que el Consejo se le dio como unas dádivas adicionales a que ejercieran un control político adecuado, una imparcialidad. Entonces eso desdibujó un poco esa labor que ellos debieron haber cumplido mejor. Diana, gracias. Gracias Dani, no, estuvo muy chévere. Muchas gracias por haber leído nuestro programa de gobierno y mirar de ahí algunos de los proyectos que tenemos plasmados para ejecutar en nuestro municipio.